Hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Permítame checo el audio y comenzamos con esta predicación. Amén. Dios les bendiga a todos, cada uno por nombre. Perfecto, hermanos. Tenemos audio. Eh, Qué bueno, amén. Está haciendo un frío tremendo, hermanos. Un frío tremendo por este rumbo. Se vino el invierno. Alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo la palabra, hermanos, en el libro de Jueces, en su capítulo 16, versículo 4 y 5. Vamos a meditar un poco en esta palabra, hermanos. Amén. Pero antes de eso vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor añadiendo palabras a esta predicación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias te doy, Señor, por otro día más de vida que me prestas. Gracias por el frío que nos ha dado, Señor. Gracias por la nieve. Gracias por el techo, Señor, que nos prestas también para refugiarnos, Señor, de estas bajas temperaturas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. Y te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra. Que pongas palabras en mi boca, Señor. Gracias te doy por todo, mi Dios. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Amén y amén. Libro de Jueces, capítulo 16, y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como subtema tiene, hermanos, Sansón y Dalila. Amén. Vamos a meditar un poco en este libro, hermanos. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata, dice la palabra. Amén. Tremendo esto, hermanos. Dice la palabra, hermanos, aquí mismo en Jueces capítulo 13, que el nacimiento de Sansón, Dios tenía un propósito por el cual decide traer a Sansón. Alabado sea el Señor. Porque dice la palabra que los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó, dice, en manos de los filisteos por 40 años. Por 40 años estuvieron bajo el cautiverio el pueblo de Israel, hermanos. Sus enemigos los tuvieron pisoteados, amenazados. Amén. El pueblo vivía bajo miedo en aquel tiempo. Por causa de la desobediencia. Pero a Dios se le place que, amén, traer a Sansón que nazca. Dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa,
y su mujer, y dice la palabra que era estéril y nunca había tenido hijos. Dice que a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, le dijo. Ahora pues, le dijo, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Entonces, Dios siempre tiene un propósito en la vida de todo aquel siervo, aquella sierva que el Señor llama. En este caso, Sansón, el propósito era de, de salvar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, de sus enemigos. Dios en su gran misericordia perdonó al pueblo de Israel tantas veces que se dolía del castigo. Y veamos cómo Dios emplea métodos para poder hacer justicia. Amén. Poderoso el Señor. Ahora recordemos que los filisteos, pues, ellos son este tipo de personas, idólatras. Idólatras, gente poseída por el diablo. Entonces los filisteos no eran cualquier tipo de personas con la que se estaba enfrentando el pueblo, porque ellos adoraban a los dioses paganos. Y veamos cómo Dios es un poco extraño la manera como el Señor comienza a trabajar con Sansón. Y dice la palabra que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, dice, y Jehová lo bendijo. Lo bendijo, dice la palabra. Porque era amén, era alguien dedicado para el Señor, alguien especial, un ungido. Y el Espíritu de Jehová, dice, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, dice la palabra. O sea, notorio, amén, cómo el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en la vida de Sansón. Sansón crece. Entonces, dice la palabra que descendió Sansón a Timnat. Y vio en Timnat, dice la palabra, a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró, dice, a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre, dice, y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo? Para que vayas tú, le dice, a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pero Sansón tenía este impulso grande
por acercarse a las mujeres filisteas, por acercarse a las mujeres del mundo. Pero dice la palabra que más sus padres, dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque buscaba ocasión con, contra los filisteos. Pues en aquel tiempo, dice, los filisteos dominaban sobre Israel. O sea que para el Señor poder hacer justicia, Él emplea esta técnica, Él emplea este método que es, al parecer pues parece un poco controversial, ¿verdad? Porque pues le permite a Sansón que se afilie, que se ayunte con el yugo desigual. Pero el Señor buscaba, dice ahí, dice que buscaba una manera como buscaba ocasión contra los filisteos para hacer justicia al pueblo de Israel. Y comienza la vida de Sansón, hermanos, él a unirse en yugo desigual. Y al principio, pues, fue algo permitido por el Señor. Pero pasando el tiempo, se le hizo un hábito a Sansón el estar practicando las relaciones sexuales, en este caso con las mujeres paganas. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que Sansón juzgó al pueblo por 40 años. 40 años estuvo ahí él. Pero de tanto jugar con el pecado, de tanto confiarse él de lo que Dios le había dado, este hombre cayó en eso, en ese conformismo. Amén. Es como nosotros hoy en día. El Señor a todo cristiano, todo hombre, toda mujer que ha amado, tiene la libre decisión de hacer lo que quiere, aún dentro del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, dijo, pero no todo me conviene, dice. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré vencer. Es que el problema cuando el hombre comienza a jugar con el pecado y se enamora del pecado, el hombre pues cae en ataduras espirituales, tanto la mujer como el hombre. Cuando nosotros, porque esto es lo que le pasó a Sansón, que Sansón se llegaba a las mujeres paganas, pero al principio no tenía atracción por ellas como sentimentalmente, solamente las usaba y las desechaba. Pero no fue con Dalila. Con Dalila dice dice que después de esto, dice que aconteció que se enamoró de una mujer. O sea, él se enamora de ella. O sea, despierta ese sentimiento del corazón de parte de Sansón para con la filistea. Y vinieron, dice, a ellos los príncipes de los filisteos. Porque ellos buscaban una manera cómo destruir a Sansón. Y habían tratado muchas maneras de hacerlo, pero no habían podido lograrlo. Y dice que vinieron a ella los príncipes
de los filisteos y le dijeron, engáñale. O sea, fueron los príncipes de aquel pueblo. Ahora, miremos esto, que en el mundo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, existen los principados, las potestades, las huéspedes de maldad, dice la palabra, los gobernadores de las tinieblas. Y esto es lo que se estaba dominando a estos hombres en aquel tiempo. Estaban principados detrás de porque siempre ha sido así. Solamente que en aquel tiempo, pues, si nosotros sabemos, podemos discernir la palabra, porque la palabra del Señor es espiritual, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces dice que vinieron los príncipes de los filisteos. Porque ellos adoraban a las imágenes. Ellos adoraban a Baal. Amén. Perdón. Ellos adoraban a Dagón, dice la palabra. Entonces eran unos servidores del reino de las tinieblas. Y vinieron, dice a ellos, los principales, los príncipes, los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Porque es lo que busca el enemigo cuando nosotros comenzamos a jugar con el pecado. A la carne se le hace normal, a la carne se le hace placentero el mirar videos de mujeres semidesnudas. Amén. Y el problema es que, o cuando la mujer está viendo novelas, mirando el adulterio, la fornicación, porque es lo que promueve el mundo. El mundo no promueve nada del Señor. O sea, aquí los que venimos a hablar de la palabra de Cristo somos nosotros, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. El mundo promueve lo del diablo. El mundo promueve el reino de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Entonces es bien fácil caer en ataduras. Es bien fácil, amén, caer en pecado a través de la seducción que el mundo ofrece. Y hay gente que aún predican estando en pecado. Hay mujeres que aún administran teniendo ataduras. Amén. En la mujer es la malicia. Quererse ver hermosa. Porque eso es lo que el diablo hace en su vida. Le mina su mente, la persuade y comienza la hermana a practicar la pintura. Y así hay mujeres que están dirigiendo dentro de las iglesias. Pero ¿qué tipo de espíritu se mueve a través de una persona así? Son espíritus de error que buscan la manera de crear confusión dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza del pueblo del Señor. El Señor le permite esto. Usa esta técnica para que Sansón pudiera acercarse y comenzar a destruir a los filisteos. Amén. La palabra dice que Dios
Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Cuando el hombre es seducido, dice, cuando el hombre es tentado, dice, por de la abundancia de su corazón, la concupiscencia que hay dentro del corazón del hombre. Entonces el enemigo está analizándonos y está viendo por dónde va a lanzar el ataque, por dónde va a hacer que la persona muerde el anzuelo. Y comienza ese juego entre la práctica del pecado, que me acerco, que me alejo, que lo practico, esa ida y venida, eso de estar jugando con el pecado, eso trae consecuencias. Y es cuando miramos a muchas personas administrando la obra del Señor en pecado, pecados ocultos, pecados escondidos. Y se necesita, para desenmascarar eso, se necesita que un siervo de Dios, amén, una sierva del Señor esté llena del Espíritu para poder exhortar. Amén, porque la palabra dice que no hay nada oculto, dice. Que no haya de saberse, que no haya de salir a la luz. Amén. A todos nosotros el Señor nos llamó con un propósito, y es de que nosotros, uno, que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Nos llamaron a ser santos, dice la palabra. El Señor demanda santidad a su pueblo. El Señor viene por una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas, que no se esté prostituyendo con el mundo, ni amando al mundo. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6. No reine, pues, dice, el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, al pecado como instrumento de iniquidad. No reine, pues, el pecado, dice la palabra. Que el pecado no controle nuestra vida. Porque una vez que el hombre y la mujer de Dios caen en pecado por estar jugando con el pecado, son ataduras espirituales que llegan a la vida del hombre. Muchas veces no se puede ejercer el ministerio, pero muchas veces entra el espíritu del error y ahí está la persona. Ahí está evangelizando, ahí está predicando, ahí está llevando una vida doble, una vida de apariencia. Lo miramos cuando el Señor estuvo en la tierra, cómo era Judas. Un ladrón, un hipócrita, predicaba, caminaba con Cristo. Pero su corazón estaba lejos de él. Ahí estaba el pegoste de carne. Pero su corazón estaba atrapado en la avaricia. Nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Porque no hay ninguna comunión
entre Dios y las tinieblas. No podemos estar aruñando el pecado, acariciando el pecado y luego echándonos para atrás, como que si nada está pasando. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Los, los sentidos del hombre, los sentidos de la mujer vienen a ser persuadidos por el pecado. El corazón se endurece. Luego el hombre y la mujer no pueden ver la conducta, la actitud que están llevando dentro del evangelio por causa del pecado. Porque el pecado enceguece, entorpece el conocimiento espiritual. El apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo que, así que dijo, queriendo yo, dice, hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice. Pero veo, dice, otra ley en mí, en mis miembros, o sea, en su cuerpo, en nuestro cuerpo carnal, que se revela contra la ley de mi mente. Porque amén, la carne nació bajo pecado. A la carne se le hace normal estar viendo cosas desordenadas. Se le hace normal las cosas del mundo. Y ese es el problema. El conformarse a este siglo. No reine pues, dice el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso es bien importante que nosotros practiquemos el ayuno, practiquemos la oración y meditemos en la palabra. Yo he podido notar, muchas cosas en las personas ya ancianos. Yo sé que ya ellos ya no, la malicia ya no les afecta. O sea, ya el enemigo sabe que ya está convencido que ya está viejito, ya está viejita. Pero ya no ayunan, ya el cuerpo probablemente ya no se los permite. Pero ya los ataques para ellos son diferentes. Amén. Para uno de joven es la malicia todavía. Las mujeres, el dinero, la fama. Eso el enemigo lo aplica en la vida. Él mide, él sabe, él mira cómo a este todavía le agrada esto. O a esta todavía le encanta practicar las cosas del mundo. Le gusta pintarse el pelo, le gusta pintarse las uñas, le gusta ponerse el pantalón. Es que cuando se comienza a jugar con el pecado, hermanos, dice la palabra que todo que practica el pecado, dice, es del diablo. El diablo tiene autoridad desde el momento que el hombre comienza a practicar el pecado en su vida. Eso es diciendo pase adelante. Eso es abrirle puertas a los demonios. Y así estaba Sansón, jugando con el pecado, acariciando el pecado. Y aquella mujer, dice la palabra, que
que presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, dice, fue reducida a mortal angustia. Porque ella quería saber su secreto, qué era lo que lo mantenía fuerte, de dónde venía su fuerza. Le descubrió, pues, dice, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, le dice, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La insistencia del enemigo logró su propósito. Por querer ser sabio en su propia opinión, viendo Dalila, dice que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Porque ya había tratado 3 veces antes. Y él la hacía tonta. La mujer se sentía burlada, atropellada, que no la quería. Y comienza la mujer a usar su astucia, sus artimañas. Claro, poseída por el demonio, poseída por el diablo. Y dijo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los amén. Y los principales de los filisteos, dice, vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, 2 puntos, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, dice la palabra. Amén. Mire qué tremendo, hermanos, lo que hace el pecado, lo que hace la desobediencia. Porque el enemigo persuade, ciega espiritualmente. Ya el hombre no sabe a dónde va, porque anda en tinieblas, dice la palabra. Porque el pecado es lo que nos separa del Señor. El Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo sucio. El Espíritu Santo no puede estar ahí en un cuerpo que está practicando el pecado. Porque el Espíritu es santo. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Para tener esa comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, tenemos que estar limpios de pecado. Tenemos que guardarnos en santidad para con Cristo. Amén. Pero cuando uno comienza a jugar con el pecado, esto es lo que pasa. Que piensa que Dios va a estar ahí respaldándole.
Piensa que el Espíritu va a estar caminando con él. Y cuando venimos a ver, el hombre cayó en adulterio. El hombre fue seducido por la mujer. Y siguen predicando. Por eso la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre se confió. Esta vez saldré como las otras, dijo, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dice la palabra que más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Porque es lo que hace el enemigo. La palabra dice que él nomás vino a matar, a robar y a destruir. Y el enemigo busca los que sirven al Señor. Él mira, amén, no el que no se está santificando para Cristo. Si es que el que no quiere problemas con el diablo, pues ni no predica, no ore, no ayune. Y todo le va a ir bien en la vida. Pero eso sí, la paga del pecado es muerte. Aquí la palabra dice que no es el que me dice Señor, Señor, el que va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Amén. Alabado sea el Señor. Hay consecuencias para el que practica el pecado estando dentro del evangelio. Hay consecuencias. A este hombre dice que le sacaron los ojos, lo encadenaron. Y es lo que pasa en el mundo espiritual, que tu alma viene a ser cautiva, encadenada, subyugada. Ya no eres libre. Ya no eres libre en el espíritu. La gente puede estar ahí en la iglesia, pero no siente la presencia del espíritu. No puede llorar. No puede sentir esos ríos de agua viva. Vinimos a hacer la burla del diablo. Y es lo que vino a hacer este Sansón. Dice que entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, cuando es chiquita, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. A lo que llegó este ungido del Señor, vino a hacer el hazme reír, porque ellos no descansaron hasta que lograron lo que se propusieron. Y no obstante, estamos así en lo mismo, hermanos. Si usted descuida su vida espiritual, aténgase a las consecuencias. El diablo no juega a ser diablo. Va a entrar por usted y luego va a ir por su familia. Porque le damos legalidad cuando nosotros estamos practicando el pecado. Amén. Así que hay que decidirse. Hay que decidir seguir a Cristo, pero no de labios, sino de corazón.
Porque eso es lo que le pasaba al pueblo. Que decía, amén, decía, eso es lo que decía el Señor. Este pueblo decía, de labios me honra, dice. Pero su corazón, dice, lejos. Su corazón allá en el mundo. Su corazón allá en la vanagloria. Su corazón queriendo producir en la materia. Amén. No se pueden servir a dos señores, dice la palabra, hermano. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice. No podemos estar con un pie en el mundo y el otro dentro de la iglesia. Es que tenemos que decidirnos. Decidir seguir a Cristo. Decidir cargar esa cruz todos los días. Cargarla. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a los deseos de la carne. A los deseos de los ojos. A la vanagloria de la vida. Y vivir para Cristo. Ocuparnos en las cosas de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, yo no les quito más su tiempo. Esto es lo que me ha dado el Señor y esto es lo que hemos venido a compartir. Y sigamos adelante, firmes en la fe. Que el Señor me les bendiga. Hermana Floridalma Fuentes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Gracias por su tiempo. Igualmente, que el Señor me la use y le respalde. Porque y que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Un abrazo a la distancia.